El próximo 13 de noviembre, Daniel Sancho, ya lo saben ustedes, ha sido el protagonista de la noticia del verano, del otoño, y Sí. acabaremos el invierno con él. Se enfrentará al inicio de la fase oral de su juicio, en el que la justicia tailandesa tendrá que determinar si mató en las condiciones que dice la fiscalía a Edwin Arrieta. Todo apunta a que será condenado o bien a cadena perpetua o bien, esperemos que no, a la pena capital que todavía rige en este país asiático. Pero vamos a intentar indagar ahora un poco sobre la personalidad de Daniel Sancho, porque más allá de la imagen que desde los Sí. medios hemos trasladado, pues a veces no lo tenemos muy claro, y para ello tenemos a Lara Ferreiro. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros, a ti por invitarme. Bueno, el perfil de Daniel Sancho. Lo primero que habría que hacerle es un informe pericial forense, que además en Tailandia no se hace, pero en España sí, para ver cuál es el perfil, ¿vale? Lo que sí estaríamos hablando de dos opciones, ¿vale? Está primero el psicótico, que es una persona que tiene problemas mentales, normalmente eso es una esquizofrenia paranoide, que no diferencia la realidad de ficción, y estas personas normalmente lo que suelen hacer es, si llegan a ese extremo, es bueno, pues tener un intento de suicidio, ¿vale? Tendrían que estar medicadas y con, bueno, pues un tratamiento psiquiátrico psicológico. Y luego está el psicópata, una persona fría, calculadora, que tiene la tríada oscura de la personalidad, que está compuesta por el narcisismo, que piensan que nunca le van a pillar, que todo él lo puede conseguir, sin empatía, los demás son un instrumento, hay una cosificación, como si fueran una cosa, una instrumentalización, el otro me da dinero, me da placer, pero no los humanizan, hay una deshumanización del ser humano. Entonces, pues te permites cualquier cosa. Y luego también tienes ese maquiavelismo, ¿vale? O sea, la tríada oscura de personalidad está formada sin empatía, narcisismo, maquiavelismo, ¿vale? Que es donde planificas todo lo que vas a hacer para conseguir tus objetivos. De hecho, a día de hoy se quiere también añadir una cuarta variable, que es el sadismo emocional, cuando tú disfrutas de hacer daño al otro. Y estos perfiles son muy peligrosos porque muchas veces son muy indetectables, viven entre nosotros, son ejemplares, tienen negocios, tienen familia en muchos casos, pero debajo de eso hay un perfil criminal, asesino, bueno, pues al final necesita hacerlo, porque cuando una persona empieza en la fase áurea es que empieza a pensar de forma obsesiva en matar a otras personas. Es como que muchas veces, si no te ayuda a tus objetivos, le quitas del medio, ¿no? Entonces, bueno, ahí Daniel Sancho habrá que ver qué perfil es. Desde luego, en Tailandia ellos son budistas, que yo he estado allí, entonces para ellos no se matan. O sea, normalmente, ¿qué hacen? Los abogados de la defensa de los asesinos intentan hacerle pasar por psicótico, que está mal, a nivel mental, cuando es un psicópata, cuando es un frío asesino. Entonces intenta como haber un cambio de cromos, y eso lo hacen los abogados de la defensa con argumentos como la motivación, cuál fueron los motivos, ¿no? El miedo insuperable, pero claro, un miedo insuperable no lleva planificación, no lleva Claro. premeditación, no lleva nada de eso, ¿no? Entonces, al final, claro, en Tailandia, o sea, no se mata, es decir, la motivación ni nada, pero eso utilizan los abogados de la defensa. Entonces, bueno, ahí ya cada uno que se quede con lo que crea que es, pero desde luego, para mí lo importante siempre es decir que la víctima directa es Edwin. Nadie A veces merece, se nos ha olvidado, que yo eso creo. siempre yo lo digo, nadie merece, bueno, pues morir, y menos en unas circunstancias tan atroces. Y luego todas esas víctimas indirectas, que son los padres de Edwin, que nosotros no podemos verles. Entonces, claro, las neuronas espejo de la empatía las agregamos más hacia este lado que hacia el otro, porque no sabemos cómo es la madre de Edwin, no sabemos, ¿no? Cómo es el padre, qué sienten, cómo están sufriendo. Y luego las víctimas indirectas, la madre, Silvia Bronchalo, Rodolfo, ¿no? Además es que es una saga súper querida. Entonces yo creo que también lo que está ocurriendo, hay dos cosas muy interesantes, que está en los jóvenes. Puede ocurrir, sobre todo en las jóvenes, el efecto halo, que es como que tú asocias belleza y bondad. Entonces tú dices, una persona tan guapa, tan atractiva como Daniel Sancho, es imposible que lo haya hecho. De hecho, se ha estudiado que un asesino, si es muy atractivo, le caen 22 meses menos de cárcel, Caray. porque tú asocias belleza a bondad. Entonces muchas veces cuando alguien te encanta, la belleza distorsiona y atribuyes características maravillosas cuando no lo es. De hecho, a mí por Instagram me dijeron que
si quería participar y estar en el club de fans de Daniel Sancho. Porque, ¿En claro, el club de fans? Sí, que es como yo, claro, con todo lo que yo he dicho, ¿sabes? Por esta boca, entonces yo decía. Entonces, bueno, pues está el efecto al oeste y luego hay otra cosa muy curiosa en los adultos, que es el sesgo de proximidad. ¿Qué significa? Claro, tú dices, o sea, imaginaos un padre, ¿vale? Que dice, a ver, yo tengo, ¿no? Un padre que tenga hijos tal y diga, a ver, si Daniel Sancho ha sido súper querido, es súper guapo, empresario, mi hijo lo podrá hacer. Entonces, como tienes tanto miedo que a ver si tu hijo también, que oye, ¿cómo es posible algo tan atroz, ¿no? Que presuntamente ha hecho? Claro, que dices, no. Entonces, como que rechazas eso, ¿vale? Y como les conocemos, tal, es como que muchas veces hay gente que ve al padre en lugar de ver al hijo. Entonces, es como de, ahí entra ya todas las teorías conspiranoicas de no la puedo hacer, no tal, porque no te entra en la cabeza. O sea, el cerebro no está preparado para el mal. Además, también hay que... A todo esto y añado también el lugar en el que ha tenido lugar los acontecimientos, porque Tailandia es verdad que no es un país de nuestra cercanía. No. Yo una vez lo hablaba, cuando empezó toda esta historia, lo hablaba con un abogado, y dice, claro, es que nos cuesta muchísimo, somos europeos, entendemos que el derecho se debe aplicar de una determinada manera, que hay una serie de garantías procesales, incluso para el peor de los asesinos, funcionan. Claro, la forma de trabajar en Tailandia, tanto de la policía como de la justicia, no es similar a la europea. Y es que además... Tú misma lo has dicho, en el mismo momento que no hay un informe forense psicológico, ya es que no lo hay, porque para ellos igual es que no se mata. O sea, y luego otra cosa también que cuesta mucho entender, que a mí me han preguntado muchísima gente, ¿cómo es posible que te vayas a un país, es decir, con todo lo que hemos visto, de que los cuchillos, la bolsa de basura, toda esa premeditación, no se puede llegar a entender, porque en el peor de los casos, o sea, tienes pena de muerte, o tienes cadena perpetua, o sea, como que... Claro, mucha gente dice, ¿cómo puede algo tan atroz, tan mal hecho? Porque normalmente siempre se asocia, hay diferentes perfiles, ¿no? Bueno, en este caso es asesino confeso y presunto asesino. ¿Cómo es posible que haya hecho de la forma, ¿no? Que luego que si se ha ido de fiesta, que no se puede entender, porque normalmente se asocia a perfiles muy perfeccionistas, todo muy meditado, pero hay chapuzas en todos los lados. Es decir, o sea, hay abogados muy buenos, hay psicólogos muy buenos, psicólogos muy tal. Entonces, en este caso, claro, mucha gente no puede llegar a entender cómo te vas a Tailandia a hacer qué, cómo, ¿no? O sea, luego además no es lo mismo asesinar que descuartizar. Claro. No tiene nada, o sea, es decir, eso ya conlleva una ira, un odio que hay ahí, que tienes dentro, porque, claro, normalmente, ¿no? O sea, sí, no es lo mismo que hay que matizar un homicidio que un asesinato. Claro. El homicidio, oye, te doy un golpe en una discusión acalorada, te das un golpe, mueres, ¿vale? Pero claro, un asesinato implica una premeditación, implica una alevosía, implica una serie de condicionantes que es lo que es muy difícil de entender para miles de españoles porque no te cabe en la cabeza una persona que lo tiene todo. O sea, ¿cómo es posible, no? Y luego ya por no entrar, porque claro, eso ya se queda, ¿no? La presunta novia, los presuntos cuernos... Es que nadie entendía nada en esta historia desde el principio. Porque supone que tiene una novia, presuntamente, que se iba a casar, pero luego tiene también una doble vida... También yo creo que nuestros prejuicios han afectado mucho a cómo hemos leído esta historia. A ver, es que en este caso lo que no se puede entender, un niño que lo tiene todo... Toda la vida por delante, empresario de éxito, atractivo, con una vida supuestamente feliz. ¿Cómo tienes ese lado tan oscuro? No se puede entender, pero porque el ser humano, cuando alguien es malo, dice que es un loco. Que a mí la palabra loco no, vamos, nunca la utilizo porque no me gusta nada, pero el mal existe y tenemos que empezar a hablar. O sea, el psicótico, una persona que está mal, pobrecito mío, y el psicópata, asesino, que viven entre nosotros y además son muy invisibles. Claro, me temo que al no haberse sometido nunca, no se va a someter. Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. ¿A qué perfil podía encajar Daniel Sancho? Nunca lo vamos a saber. Viéndola, claro, todo esto es hasta que llega a sala, que es donde se tiene que resolver estas cosas. Pero según vamos sabiendo cosas, de haber sido la secuencia de los hechos, tal y como dice la Fiscalía tailandesa, el más listo del mundo no habría sido. No, claro que no. O sea, nunca lo vamos a saber porque no tenemos un informe pericial forense, pero yo tengo muy claro, es decir, lo que hay. Yo creo que la policía tailandesa también, sobre todo porque no es lo mismo un homicidio, es que este es un punto clave, que ir a comprar unos cuchillos presuntamente que eran para cocinar, eso es así. Es decir, las bolsas, luego además, ¿no? Siempre se dice que un asesino, por ejemplo, lo que hace es la cabeza, ¿vale? O sea, la cabeza, las huellas dactilares, las manos, todo eso lo hacen desaparecer al mar porque de alguna forma es como
Eso por ahí se puede identificar. Pero luego hay determinadas cosas que es muy difícil. ¿Qué ocurre? Que además en Tailandia las basuras las procesan de forma manual. Entonces, claro, hay gente que no tiene dónde comer y entonces va a buscar al vertedero. Basurero, claro. Entonces, claro, eso son cosas que, claro, en el mundo occidental las basuras se procesan de otra forma, pero es que da la casualidad que encima allí, claro, unos huesos, ¿no? O sea, y luego presuntamente la hermana de Edwin le escribe y él va a denunciar y ya sabían que había unos huesos. Entonces, todo es tan atroz y tan incomprensible y de hecho de una forma tan inexplicable que, claro, es lo que a mucha gente le cuesta entender si tú no has estudiado la psicopatología, que yo además doy clases en la universidad de esto, que es el mundo del mal, cómo funciona, cómo son estos perfiles, pues claro, es muy fácil intercambiar los cromos y hacer pensar que es una cosa cuando en realidad está muy claro. Además, en toda esta historia desde el principio a mí dicen, el otro día leía en La Vanguardia que la estrategia de defensa vamos, que ha cambiado bastante también, hay que decir, el tipo letrado, pero bueno, que en un principio sobre la mesa la estrategia de defensa, por eso han conseguido dilatar el inicio hasta el día 13 de noviembre, iba a ir precisamente por ese lado, no, ha sido un homicidio y lo que ocurrió después, como mucho, con un agravante de ocultación de cuerpo. Claro, pretenden un poco demostrar que no fue la causa de la muerte el uso de los cuchillos, sino que una vez ya estaba fallecido el señor Arrieta, lo que intentó Daniel Sancho es, bueno, pues deshacerse de las pruebas, por decirlo de una forma sin entrar en detalles. Claro, insistimos en una forma de investigar completamente distinta a la nuestra. Es que no funciona así. Va a ser muy complicado. Vamos a ver, nos tenemos que meter siempre en la mente de los tailandeses, en el derecho tailandés y en cómo ellos ven esto. O sea, no se mata, de hecho lo tienen tan claro que por eso es o es pena de muerte o es cadena perpetua, porque no se mata, no hay ninguna motivación ni nada, les da exactamente igual, porque hay otras formas. Si tú tan extorsionado te sentías, vas y denuncias. Si tú tan mal lo estás pasando, es decir, hay todo un Estado de Derecho que nos protege. O sea, porque entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que yo me siento un poquito presionada, extorsionada, voy y mato. Entonces, esto que somos todos. Es cierto que ya habéis sucedido en España, que por eso también el lugar de los hechos es importante, que sucedido en nuestro país, la resolución habría sido muy distinta. Bueno, se habría delatado mucho más en el tiempo, porque las investigaciones aquí es lógico por otra parte, porque las garantías procesales hay que mantenerlas hasta el final. Por un defecto de forma te pueden tirar una acusación. Bueno, afortunadamente en ese sentido estamos en Europa, pero bueno, centrándonos en donde estamos, en Tailandia, ha trascendido mucho de la personalidad de él, bueno, mucho. Quiero decir, lo poco que ha trascendido, mejor dicho, de su personalidad, lo sabemos por las declaraciones que dio muy al principio, que ya sorprende que los medios tuviesen tanto acceso a una persona en estas circunstancias. Pero bueno, siempre daba la sensación de mucha tranquilidad, de mucho dominio. ¿Esto a qué se debe? Porque sorprende muchísimo a alguien en esta circunstancia. Es que a mí no me sorprende, es decir, o sea, es que ahí es donde tenemos que ver qué perfil es. Es decir, hay personas que son muy frías, muy calculadoras y no, o sea, y es que hay una foto que sale con las esposas así con el pelo tal, que es que parece que está rodando una película. O sea, es que hay gente que no tiene ningún tipo de remordimiento ni culpa cuando han hecho esas cosas, porque precisamente porque hay una capa de narcisismo que muchas veces justificas y todo vale con tal de tú salirte con la tuya. Entonces estos perfiles son muy peligrosos porque, claro, en Estados Unidos lo tienen tan claro que en los asesinos condenados se quedan ahí todo en la cárcel toda la vida, porque muchas veces no tienen la zona prefrontal del cerebro, no tienen ni culpa, ni empatía, ni razonamiento moral, y luego aquí el giro cingulado, no pueden aprender mediante recompensas ni castigo. Por eso muchos violadores salen de la cárcel a los 6 meses ya han vuelto a violar o ya han vuelto a matar. Es que hay muchas veces que hay en casos de patología grave no hay reinserción posible y es importante que las leyes españolas lo tengan claro, porque hay gente que no tendría que salir bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia de la cárcel. Por eso yo, en según qué casos muy graves, tiene que haber cadena perpetua revisoria para que puedan de alguna forma estar allí y que no sean un peligro, porque hay perfiles muy reincidentes que lo vemos cada día, porque precisamente, o sea, son presos excepcionales cuando están en la cárcel, pero fuera de ahí sale su colmillo y es como, pues lo van a volver. De hecho, la presión permanente revisable en España cada vez se aplica más. Hay que decir, bueno, tú como profesional de la psicología seguro que lo sabes mejor que yo, pero yo he hablado a veces con trabajadores de prisiones y lo que te dicen, nuestro sistema está enfocado a la reinserción. Lógico, además está así, no de ahora, sino desde la tradición en España es esa. Pero luego se encuentran con una realidad que es que primero no se invierte nada en ello y segundo, me decían, a los psicólogos prácticamente no nos dejan trabajar. Y esto lo digo como nota informativa y creo que es importante, que ese hueco lo está ocupando en España en la reinserción
iglesias evangélicas que se están introduciendo Sí. en el mundo de las cárceles en España Sí. y se hacen cargo muchas veces ellos de la tutoría de las personas que están en estas circunstancias. Lo cual, Claro. a mí que sustituya los profesionales de Sí, la es psicología por esto, que es una realidad que está ahí. Por eso habría que estudiar caso por caso si es una posible reinserción o no, y si no, tendría que haber una cadena perpetua risoria, y si no, programas específicos que realmente les ayude a que haya una reinserción de verdad. Porque si no, es lo que estamos haciendo, pues es muy grave para la sociedad, porque no pueden andar sueltos porque vuelven a reincidir. claro, además, bueno, este verano teníamos la noticia de una de las que participó en los crímenes de Charles Manson, Leslie Van Houten, que después de 50 y pico años en Sí. prisión, por fin una junta de tratamiento dijo, sí, esta señora era una señora que había demostrado reinserción, bueno, porque además cometió un acto puntual gravísimo en unas circunstancias muy concretas de sectarización, etcétera. Claro, aquí volviendo al caso de Daniel Sancho, yo creo que lo que más ha hecho, aparte de todas las circunstancias de una familia de actores, del efecto halo, como tú dices, es que nos cuesta muchísimo creer cómo cualquier ser humano en una circunstancia X toma esa determinación, incluso desde el punto de vista cínico de decir, sería más inteligente hacerlo de otra manera. Sí, por eso, porque el ser humano no está preparado para absorber el mal. Entonces, los perfiles, ¿no? El perfil del psicópata asesino, tal, la gente piensa que está loco o que es un psicótico, y yo la palabra loco, bueno, no es. Entonces, precisamente porque nuestro cerebro no está diseñado, pero es que existe y hay ese perfil y hay que hablar de ello. Y en este caso, la justicia tailandesa también lo tiene muy claro, que no se mata bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál crees que será su...? Claro, hasta donde sabemos las prisiones tailandesas, desde luego la reinserción es lo que menos importa. ¿Cuál crees que será la evolución mental de Daniel Sancho de resultar condenado? Que todavía no lo sabemos, pero bueno, de momento ya está haciendo vida en prisión. Bueno, va a ser muy complicado porque ahora está en un tipo de módulo, en un tipo de cárcel, pero luego pasan, cuando ya hay esta sentencia, pasan a las cárceles tailandesas y son muy complejas. De hecho, la esperanza la vida media en las cárceles tailandesas, muchísimos presos no sobreviven. Con lo cual, psicológicamente es muy complejo. Porque al final, claro, normalmente cuando la gente que hace cosas tan atroces piensan que nunca les van a pillar. Nunca, nunca. Entonces es como cuando te pillan y te tienes que enfrentar a todo eso, va a tener un futuro muy incierto, noches de muchísima oscuridad, porque lo que le viene va a ser muy complicado, más todo el desembolso económico de su familia, que básicamente te puede llevar a la ruina económica. Sí, porque además, aunque son de una familia muy conocida, hay que decir que tampoco son multimillonarios. Están muy bien situados porque, bueno, su padre, Rodolfo Sancho, es un actor que ha tenido la suerte, bueno, y el talento de trabajar de manera muy continuada, pero claro, tampoco son nazis. Y los viajes hacia allí es muy complicado. Con lo cual el futuro de él va a ser muy, muy difícil a nivel psicológico. Claro, sin ánimo de focalizar en el presunto culpable, claro, yo no he parado de pensar desde que salió todo esto, tanto en la madre Silvia Bronchalo como en Rodolfo Sancho, cómo gestionar todo esto. Bueno, es un duelo eterno. Tu cerebro nunca va a asumir lo que presuntamente ha hecho su hijo. De hecho, hay estudios que las madres, sobre todo de los asesinos ya condenados en Estados Unidos, piensan que es inocente, casi todas. Porque no lo puedes asumir que tú, que le has dado tanto cariño, que alguien haya hecho tan atroz. Entonces justificas, piensas que hay teorías conspiranoicas, bueno, no. Lo hacen a lo mejor por supervivencia, ¿no? Sí, supervivencia afectiva, crees que es inocente. Claro, volviendo a poner el foco en la víctima, en Edwin Arrieta, creo que era Ospina el que lleva los asuntos legales de la familia Arrieta aquí en España, creo que era él, espero no equivocarme, pero dijo algo así como que nos había costado muchísimo, tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación, empatizar con Edwin Arrieta. No sé si eso es verdad, pero en el caso de serlo, ¿por qué crees que ha pasado? A ver, ocurre una cosa que cuando tú ves todo el rato imágenes de la familia de Daniel Sancho, los padres de Daniel Sancho, las neuronas espejo empatizan más con las imágenes que tú ves. Tú estás viendo unos padres sufrir, es normal. Entonces, como es lo conocido, el sesgo de proximidad es de nuestra cultura, mientras que no sabemos los padres que lloran, entonces eso hace que puedas segregar menos empatía. Bueno, pues hasta aquí con este repaso, esta visión un poco de Daniel Sancho. Hemos intentado un poco aproximar, como bien has señalado tú, no hay un informe pericial, con lo cual, que es una de las partes clave en cualquier proceso, nos vamos a quedar un poco con esa necesidad de saber qué hay realmente detrás de la figura de Daniel Sancho, pero bueno, nos conviene aproximarnos a esto porque es la realidad y bueno, casos como estos, por desgracia, ocurren. En España, afortunadamente, se solucionan de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias.